you want me to just do this, do that. I don't want to do that. I want to be the shit I want to be. You don't go to my certain school. You don't see people doing that. You don't live that life. I have to live mine. So let me go. ¿Cuántos aquí escuchan podcast? Levanten la mano si escucha podcast. Una gran cantidad, la mayoría de la gente. Los podcasts están súper de moda y lo interesante acerca de un podcast es que no estás viendo a la persona que está hablando, solamente estás escuchando. El otro día estaba en la cancha de fútbol donde van mis hijos a jugar fútbol, a las prácticas, y una persona que estaba, las charlas que ponemos en Open House, que hacemos aquí, las ponemos en un podcast también en la página web y en la aplicación, donde se oye solamente el audio. Y estaba en la cancha, estaba afuera de la cancha hablando con otros papás y... tenía un rato, y ustedes saben que a mí no me cuesta hablar, ¿verdad? Entonces tenía un rato hablando, y de repente una señora que nunca había visto en mi vida me dice, ¿tú eres Julio? Y yo, sí, yo soy Julio. Vieras que la voz tuya me la conozco porque tuve una operación donde tuve como 1 mes y medio en recuperación y no conocía a nadie, pero alguien me recomendó las charlas de Open House y tengo 1 mes y medio escuchando todas tus charlas en mi recuperación y no sé qué. Entonces comenzamos a hablar, una gran conversación que se dio únicamente acerca de la idea de mi voz. No me conocía en persona, solamente conocía mi voz y me escuchó hablando con otra persona y por eso conectó un poco a la voz. Entonces fue como demasiado divertido. Alguien que no viene a Open House, nunca ha venido, pero ha estado escuchando las enseñanzas bíblicas a través de lo que hacemos ahí, a través de la voz. Y la realidad de las cosas es que en el día en el que vivimos, cada vez hay más voces en todos lados, ¿ok? Estamos llenos de diferentes voces de diferentes tipos. Entonces, por las próximas 3 semanas, Daniel, Rodolfo y yo, empezando hoy conmigo, vamos a hablarles acerca de la importancia de las voces correctas en nuestras vidas. De tener las voces correctas, porque hay demasiado, de hecho, entrando inmediatamente en materia, existe demasiado ruido ahí afuera. Con los podcasts, no sé cuántos podcasts hay, pero hay miles y miles de podcasts, no tengo el número correcto, pero para todo ahora hay un podcast. Hay algunos que yo digo, Dios mío, en realidad, porque están hablando de esto. El punto es que hay demasiado ruido ahí afuera que ya ni siquiera sabemos a quién debemos escuchar. Este es un audífono profesional Shure 440 de uno de los tantos cracks que tenemos aquí en el mundo de la música y de la producción. Este es un audífono de grabación profesional de Rodri, que es uno de nuestros bajistas. Y de paso, todos estos más que ustedes ven aquí son demasiado buenos. Aparte de tocar, son productores, hacen un montón de cosas. Y le pedí a Rodri que me trajera su audífono, o le pedí a alguien que me trajera sus audífonos y todo el mundo dijo los de Rodri. Entonces, la cosa con estos audífonos es que si te los pones no escuchas nada en el mundo de afuera. No escuchas nada, solamente escuchas lo que está aquí, ¿ok? Te pones estos audífonos y empiezas a hablar más duro porque tienes los audífonos puestos. El punto que vamos a hablar es que hay demasiadas voces, demasiado ruido y tenemos que estar muy atentos a quienes estamos escuchando. Mira lo que dice la siguiente. La siguiente dice, como hay tanto ruido, caemos en el riesgo de escuchar las voces incorrectas. Entonces, vamos a hablar de quiénes son y cuáles son las voces correctas que debemos escuchar en nuestras vidas. Alguien dijo que vamos a hacer el resultado de las 6 personas con las que más pasamos tiempo, a quien más escuchamos, ¿ok? Yo tú estabas pensando, ¿quiénes deben ser estas 6? A este lo tengo que sacar de mi vida porque no quiero ser como él, como ella. A este lo voy a meter, tengo que pasar más tiempo con esta persona. Eso es una gran realidad, que al final la gente influencia el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, es demasiado cierto. Cuando yo siempre les hablo de que cuando tenemos hijos adolescentes, mis hijos están entrando en esa etapa de adolescencia, nos hacemos mucho más conscientes de esto. Cuando yo tenía 15 años, un grupo de mis amigos se iban a ir a la playa con sus amigos, ¿ok? Y yo, obviamente, como siempre, bombeta que soy, dije que sí, me comprometí, claro que voy. Y hicimos aquí le dicen banca, allá en Venezuela decíamos vaca, hicimos la vaca, teníamos todo preparado, ¿verdad? Y cuando yo llego a decirle a mi papá, no a pedirle permiso, porque un hombre de 15 años no pide permiso, un hombre de 15 años avisa lo que va a hacer. Entonces le digo a mi papá, ¿sabes qué? Voy a ir con mis amigos a la playa. Y me dice, ajá, ¿y quiénes van? Dice, bueno, va Luis y va Elton, que están viniendo a la iglesia conmigo, al grupo de jóvenes que yo había traído al grupo de jóvenes, que se convirtieron en mis mejores amigos en esa etapa de vida. Todavía tenemos contacto. ¿Y quién más va? Va la familia de Luis también. Ah, ok, va tal persona y va tal persona. Ok, usted no va, me dijo. ¿Cómo que no voy? Ya yo decía que iba, te estaba participando, te estaba diciendo, ya yo decía que yo iba. Usted no va y no va.
Entonces yo, pero bueno, es que ya yo sé. O sea, ¿cómo me vas a decir que no? Oye, yo no soy un niño, yo soy un hombre ya. Bueno, si usted quiere, como ya usted es un hombre, usted se va, pero no regrese. Porque mientras usted vive en mi casa, son mis reglas. Mientras usted se sostenga con mis fondos, son mis reglas. Y si usted va, mejor que le vaya bien. Y de ahí en adelante me viene a visitar de vez en cuando los fines de semana. Pero si usted se va, usted ya no es parte de esta familia. Usted, como ya usted es un hombre, usted puede hacer su vida solo. Usted simplemente asegúrese que no regrese. Y yo te lo juro que lo pensé. Entonces yo empecé a sacar cuentas. Ok, ¿dónde puedo pasar las primeras noches? Tal vez en la casa de Luis puedo quedarme un tiempo, en la casa de Elton puedo quedarme un tiempo, pero realmente todo huésped después de 3, 4 días ya como que en cierta forma como que empecé a pensar y cómo voy a hacer para comer y cómo voy a hacer para... Ya yo tenía de vez en cuando trabajos que hacía temporales, empecé a sacar números. Al final llamé a mis amigos y les dije, ¿sabes qué? He decidido que no voy a ir porque no es lo que más me conviene. Al final, la razón que mi papá no quería que yo fuera a ese viaje a la playa es porque él sabía que habían ciertas voces alrededor de las personas que iban a ir a ese viaje que no me convenían, ¿ok? Y aunque honestamente fue uno de esos como, o sea, ya yo soy un hombre, ¿por qué no puedo hacer esto? Al mismo tiempo estoy demasiado agradecido con que mi papá fue firme acerca de no dejarme ir, porque probablemente muchas de esas cosas, muchas de esas firmezas, muchas de eso me llevó a mí a andar con las voces correctas, a andar con las personas correctas. Y eso es algo que yo agradezco demasiado en la parte de mi crianza. El punto es que esto no se termina cuando nosotros dejamos de ser adolescentes. A través de toda nuestra vida necesitamos tener las voces correctas en nuestra vida. Y necesitamos a veces ponernos audífonos, ¿verdad? Y no escuchar el mundo de afuera, ¿verdad? Necesitamos a veces sacar algunas voces que no nos están haciendo bien. Mucha gente cree que el cristianismo, porque hablamos tanto de amor y hablamos tanto de las cosas lindas que Dios tiene, que no necesita a veces límites y firmeza. Una de las cosas más importantes que un creyente debe hacer es tener límites saludables de qué personas y qué voces de influencia negativa tiene que sacar de su vida y poner las correctas a su vida. Entonces vamos a hablar de eso 3 semanas. La primera que vamos a hablar me tiene súper emocionado porque es la voz de las amistades. Vamos a hablar de la voz de las amistades. Vamos a hablar específicamente de amistades de fe. Gente que nos ayuda, gente que está tan conectada con Dios, que nos ayuda a nosotros a conectar con Dios, que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Vamos a hablar un montón acerca de eso. A través de toda la Biblia se desarrolla el concepto de las amistades. Obviamente, los que tienen una pareja, los que están casados o que ya han encontrado esa persona que es su media naranja, la persona de su vida, algo muy importante acerca de la relación de amistad. La relación matrimonial, la relación de pareja debe ser no solamente una relación de compañerismo, debe ser no solamente una relación de intimidad, sino que también debe ser una relación de amistad. La parte emocional es muy importante. De hecho, usualmente cuando las parejas tienen 5, 6, 7, 8 años de casados y si están teniendo niños y si están creciendo en su carrera profesional, usualmente lo primero que sufre es la amistad. Comienzan a hacerse más como roommates, comienzan a hacerse más como que, ok, trabajamos juntos en esta casa, ¿verdad? Cada quien trabaja, si los dos trabajan, y luego venimos aquí a trabajar aquí en la casa, nos dividimos los roles, nos dividimos las tareas, y eventualmente se va distanciando la amistad. Entonces la amistad es súper importante en la relación de pareja, y eso es algo que debemos mantener. Aquí en Open House siempre hablamos de eso, tenemos cursos de eso. Una de las cosas que yo digo que debe hacer toda pareja es nutrir el romance, cuidar la amistad. Cuidar la amistad para mantener la relación cercana. Eso es algo que siempre tenemos que hacer para poder ir la larga distancia de la relación de pareja, que no siempre es fácil, pero es maravilloso cuando se hace ese trabajo. Entonces, los que están casados tienen que cuidar esa amistad entre ustedes dos, y si están disfrutando una buena amistad entre ustedes dos, eso es algo maravilloso, ¿ok? A veces es diferente para el hombre y para la mujer, pero en general es súper importante que la pareja tenga una relación de amistad, y eso a través de toda la Biblia también se nos enseña. Luego están las amistades de personas del mismo sexo, ¿ok? De hecho, en la Biblia se nos habla mucho acerca de cómo 2 personas del mismo sexo pueden llegar a tener una conexión de amor profundo. Yo creo que esa fue la relación que yo tuve y que en cierta forma recientemente estoy reconectando con 2 de mis amigos de la infancia, con Luis y con Elton, que estaban en la misma cuadra en la donde yo vivía. Los invité a la iglesia, ellos me invitaban a la playa antes de ser cristianos, ¿verdad? Y no me dejaban ir, como ya les dije. Y eventualmente ganamos la batalla nosotros, mi familia los llevaba ellos a la iglesia y se convirtieron en 2 de mis mejores
amigos. Teníamos 13, 14, 15 años cuando empecé esta relación con ellos. Y te lo juro que a veces dormíamos en la misma cama. Y suena como demasiado extraño, ¿verdad? Yo no quisiera que mis hijos hagan eso hoy con sus amigos. Pero yo recuerdo muchas veces que estábamos en un campamento y no había suficiente espacio. Poníamos dos colchonetas o dos camas juntas. Y ahí pasábamos toda la noche hablando. Y en realidad había una relación de amor. Una relación de amor que obviamente un macho como yo no va a decir, Luis, te amo, ¿verdad? Pero en realidad, de hecho yo me mudé a Estados Unidos y siempre traía regalos para mis hermanas, para un primo súper especial y para Luis, ¿verdad? Tenía esa relación especial con él. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nos habla acerca de la relación que David y Jonatán, el hijo del rey Saúl, tuvieron, que era una relación de increíble amistad. Dice la Biblia que sus almas quedaron entrelazadas. Y lo que hacen dos personas que tienen el alma entrelazada, ¿verdad? Que puede ser otra vez una relación de pareja o una relación de dos amigos o una relación de dos amigas, es en realidad ver por los intereses de la otra persona. Eso es lo maravilloso de la amistad verdadera, que la amistad verdadera no es egoísta. Y eso es muy difícil a veces, sobre todo para los hombres. Yo reconozco que para mí soy tan enfocado, a veces tan ambicioso, que en mis relaciones me demuestro o parezco o soy a veces un poco egoísta. No estoy con mi tema, con mi agenda, con lo que yo quiero. Y mi esposa es todo lo contrario. Mi esposa, incluso hemos hecho todos los ¿cómo se llaman? Encuestas y test, ¿verdad? Todo ese tipo de todo hemos hecho, hasta los de las revistas hacemos de vez en cuando. El punto es que en el Enneagram hay uno que se llama el Enneagram, que es súper bueno. Ella es número 2 y la persona número 2 es la persona de apoyo y de servicio, ¿verdad? Y yo soy número 8, la persona número 8 es el líder, ¿verdad? Vamos para adelante y ojalá que alguien me apoye y me ayude, ¿verdad? Entonces, muchas veces a mí me ha tocado aprender en mi relación con Ashley que en lugar de que yo esté hablando de mis cosas y ella haciéndome preguntas de mis cosas, que de vez en cuando yo tengo que pausar de hablar de mis cosas y hacer preguntas de las cosas de ella, ¿verdad? Dejar de ser egoísta, interesarme en los intereses de ella, ¿verdad? Igualmente en una amistad buena, lo que tiene es que no se pone el egoísmo a un lado y se interesa uno en la otra persona. Entonces, a través de toda la Biblia se nos habla acerca de la importancia de tener esa gente. Si usted tiene uno o dos amigos de gran profundidad, donde usted puede decir que en cierta forma hay una conexión de que sus almas están entrelazadas, ¿verdad? Como la de David y Jonatán, eso es una gran bendición. Y sobre todo, si es el amigo correcto que lo va a influenciar en el camino, en la dirección correcta. Yo he tenido eso en mi vida. Yo confieso que por esta personalidad que tengo tan intensa y tan enfocada en tareas y en logros, a veces y también la vida ocupada y todo lo demás, reconozco que en la etapa reciente que estoy, como en los últimos 2-3 años, y tal vez por la pandemia también, no sé, he tenido como esa necesidad de quiénes son mis amigos, porque yo soy amigo de todo el mundo, ¿ok? Yo me conozco, encuentro a alguien en la calle y todo el mundo es mi amigo, ¿verdad? Pero ¿quién es ese amigo de verdad? Esa persona que yo sé que me conoce y que yo lo conozco y que tenemos el alma entrelazada y que quiero lo mejor para mí y que yo quiero lo mejor para él. Eso es algo súper, súper importante. Entonces, en cierta forma, lo que estoy hablando hoy, lo que estoy diciendo algo hoy, no es algo en lo que soy un experto, sino un proceso en el que estoy de asegurarme que tengo personas en mi vida donde no solamente me conocen a un nivel superficial, sino que me conocen a un nivel profundo. Yo creo que eso es demasiado, demasiado importante. Otra vez en el Antiguo Testamento se nos habla un montón acerca de eso. En uno de los primeros momentos donde aparece la idea de la amistad es en el libro de Job, donde Job, después que tuvo todas sus calamidades, independientemente si fue el libro de Job una novela de ficción o una historia real, Job pierde todo lo que tiene y vienen desde muy lejos sus amigos y se sientan con él. El texto dice que estuvieron 7 días en silencio, 7 días sentados en la sala, simplemente haciendo duelo con su amigo, ¿verdad? Y cierto que de vez en cuando un amigo viene y te da un abrazo cuando estás en un problema y no te tiene que decir nada, pero ya tú sabes ya que estás sintiendo ese amor, estás sintiendo esa conexión de esa persona. Ese es uno de los primeros momentos donde aparece en la Biblia la importancia de las buenas amistades. Otra vez, como les dije, más adelante la historia de David y Jonatán, un poquito más adelante incluso, Salomón escribió acerca de la importancia de la amistad. En el libro de Eclesiastés dijo, mejores son 2 que 1, tienen mejor paga por su trabajo. Y un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esa idea de que de vez en cuando tener un amigo con quien haces cosas, con quien compartes, es algo demasiado, demasiado importante. Mi historia favorita en el Nuevo Testamento acerca de esto es la historia de 4 amigos que trajeron un paralítico a Jesús. ¿Se recuerdan esa historia?
Se las voy a leer, después les voy a dar lo que considero es la interpretación de esa historia y luego vamos a sacar una aplicación para nosotros en el asunto de que estamos hablando de la amistad. Y todo lo que estamos tratando de hablar en este sentido es las voces de fe. El tener amigos que nos motivan, nos retan y nos ayudan a crecer en la fe. ¿Okay? Cada uno de nosotros necesita tener un amigo que nos motiva, que nos reta, que nos ayuda a crecer en la fe. Y cada uno de nosotros necesita o debe ser un amigo para alguien que lo motiva, que lo reta y que lo ayuda a crecer en la fe. Por eso en Open House insistimos tanto en los grupos pequeños, porque sabemos que las amistades tienen una química natural que tiene que suceder, ¿verdad? Pero al menos nosotros podemos hacer la cita. Ciertamente no podemos crear la química, pero podemos hacer la cita entre personas que se sienten a conversar juntos y por ahí tal vez puede surgir una amistad que nos puede motivar, retar y ayudar a crecer en la fe. Por eso es que es tan importante que cada persona esté en un grupo. Yo sé que hablamos un montón de eso, pero un grupo es una de las mejores formas de conectarnos con personas para crecer en la fe y siempre vamos a estar insistiéndoles en eso. Obviamente requiere compromiso, obviamente requiere cierta incomodidad, obviamente requiere disciplina, ¿verdad? De que un día lo haces y otro día no lo haces, tienes que tener compromiso y disciplina, pero merece mucho la pena. Ok, de regreso a la historia. Les voy a leer la historia completa y después vamos a ir haciendo algunos comentarios acerca de la historia y sacar una enseñanza acerca de este tema. Ok, entonces este está en el libro de Marcos, capítulo 2, ok. El Evangelio, en la Biblia hay cuatro historias o 4 biografías, le llaman la Biblia evangelios. Y la palabra evangelio significa buenas noticias. Okay, hay 4 personas que escribieron las buenas noticias o el mensaje de las buenas noticias acerca de Jesús. Eso es lo que significa evangelio. Otra forma de verlo es, en un lenguaje más común, es 4 biografías de Jesús. 4 historias de Jesús. Una la escribió una la escribió Mateo, la otra la escribió Marcos, la otra la escribió Juan y la otra la escribió Lucas. ¿Okay? Ahora, la de Marcos en realidad es la biografía de San Pedro, que era muy, muy, muy cercano a Jesús. Y la razón que la escribió Marcos es porque Pedro no sabía leer y escribir. Imagínate. Una persona tan refamosa que le hemos puesto nombres a nuestros hijos por 2 milenios por el nombre de ese mae. Tenemos iglesias en todo lugar como San Pedro. Hay un barrio entero en Costa Rica que se llama San Pedro. Hermano, sabe leer y escribir. Así que no te preocupes si no has logrado muchas cosas académicas, porque Dios puede hacer algo maravilloso contigo también. El punto es que Pedro no sabía leer y escribir y Marcos era su discípulo, era como su mano derecha. Entonces, lo que los estudiosos creen es que Pedro fue dictando la historia de Jesús y Marcos la fue escribiendo. De hecho, otro dato particular es que el libro de Marcos es el más corto de todos los 4 evangelios. Okay, es el más corto, es el más rápido. Y en cierta forma era porque lo estaba dictando una persona que no tenía preparación académica, el otro estaba escribiendo, como que no le puso muchos comentarios de él. Bueno, en fin, el punto es, se quedó como Marcos, pero la mayoría de la gente cree que en realidad es la historia de Jesús según la contó San Pedro. El punto es que es súper rápido, súper al punto, y en el primer capítulo de todo el libro se nos da la historia de cómo Jesús nació, se nos da la historia de cómo Jesús empezó a invitar a sus discípulos y empezó a hacer milagros. De inmediato todo en un solo capítulo, que normalmente en los otros evangelios, en las otras biografías de Jesús, dura un montón más. Llegamos al capítulo 2 y ya Jesús está enrolado en su trabajo, ¿verdad? Haciendo un montón, ya había hecho un montón de milagros, había empezado, él vino de Nazaret a un lugar que se llama Capernaum, ¿verdad? O Galilea, ¿verdad? Y ya había estado en Capernaum y luego fue a otras ciudades, porque todo pasó muy rápido en la historia de Pedro, ¿verdad? Y luego ahora está de regreso en Capernaum y esto es lo que sucedió. Dice así: mientras les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres, estaba predicando en Capernaum por segunda vez, ¿ok? Dice, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Ok, entonces, en el primer capítulo de Marcos, Pedro nos dice, y Marcos escribe, que Jesús estaba haciendo milagros por toda Galilea. Y era un lago enorme, ¿verdad? Se le llama el mar de Galilea, pero en realidad es un lago enorme. Y habían pequeños pueblos alrededor de este lago. Ok, Jesús había andado por más que pueblos, eran en realidad como aldeas, es la palabra antigua. Otra forma de decirlo es comunidades o incluso vecindarios. Habían pequeños barrios, urbanizaciones alrededor de este lago y Jesús había ido por todos estos lugares y ya estaba haciendo milagros, ya se estaba haciendo famoso. La gente estaba empezando a traerle a Jesús a sus enfermos para que los sanara. ¿Okay? Y ese fue el caso de estas personas. La gente ya estaba diciendo, hay una persona que hace milagros, hay una persona que sana, tal vez él es el Mesías. El punto es que la gente estaba trayéndolo a él
trayendo sus enfermos a él, y también venían para escucharlo porque la forma como enseñaba era muy diferente a como se les enseñaba en la sinagoga. En Capernaum había una sinagoga en el primer siglo donde maestros de la ley enviados del templo, de la principal sinagoga del templo en Jerusalén, estaban ahí en ese pueblo enseñando, y eran expertos que habían estudiado en el seminario de Jerusalén probablemente, que tenían todo el letrado, etc. Y ellos venían a enseñar, pero Jesús enseñaba diferente. Había enseñado en la sinagoga, pero también enseñaba en las casas. Literalmente había enseñado en la casa de Pedro. Es más, la historia que sucede aquí, la mayoría de la gente, ahorita le voy a mostrar algunas fotos, la mayoría de la gente piensa que sucedió en la casa de San Pedro, porque Pedro era de Capernaum y aparentemente vivía muy cerca de la sinagoga. Ahorita les voy a hablar más de eso. El punto es que, les voy a leer la historia y después le hago los comentarios. Le traen un paralítico en una camilla, y como no podían llevarlo hasta donde estaba Jesús debido a la multitud, Jesús estaba enseñando en una casa, probablemente, no sabemos, pero probablemente en la casa de Pedro, porque ahí se quedaba él de vez en cuando. Dice que como no podían llevárselo a Jesús, porque había mucha gente, abrieron un agujero en el techo. Literalmente la versión original griega dice, destecharon el techo. ¿Ok? Nuestra traducción dice abrieron un hueco, pero el techo en aquel tiempo, ahorita otra vez les voy a mostrar una foto, era como en esta ciudad particular, no era un techo como los que nosotros conocemos hoy. Ahorita les hablo más de eso. Entonces, destecharon el techo, hicieron un agujero encima del techo y lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Ve el siguiente texto. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Mira el siguiente versículo, dice, al ver Jesús, la fe de ellos, la fe de quién sería en este caso la fe que Jesús vio, de los amigos. ¿Ok? Esto es muy interesante porque nosotros los cristianos creemos que Dios no tiene nietos, que Dios solo tiene hijos. Es decir, nosotros podemos orar para que alguien se acerque a Dios, podemos ayudar a que alguien se acerque a Dios, pero nosotros no podemos acercarnos a Dios por alguien más, ¿verdad? La fe es algo individual, personal, ¿ok? Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Cada persona individualmente tiene que llegar a un momento de conciencia de decidir por sí mismo seguir a Jesús, ¿ok? Y decidir por sí mismo poner su fe en Dios y seguir a Jesús. Bueno, aquí pasó algo súper interesante. No necesariamente invalida la idea de que cada persona tiene que tener su propia fe, pero Jesús quedó muy impresionado, no por la fe del enfermo, sino de la fe de sus amigos, que hicieron un gran esfuerzo para ayudarlo a llegar a él. Obviamente podemos intuir o asumir que el mae enfermo en la camilla también creía en Jesús, también tenía fe. Pero como él no podía hacer nada, ojo a esto, la fe, la creencia en Dios siempre tiene que estar llevada de una acción. ¿Ok? No puede ser solamente que creo y no hago nada. Tengo que creer y tengo que hacer algo acerca de lo que creo. Entonces, Jesús se impresiona por la fe de ellos, y viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y fue como la música ahí, como cuando no salen las cosas bien, como que, o sea, te lo trajimos para que lo sanara y tú le perdonas los pecados. Y además, ¿cuántos pecados puede tener esta persona? Ni siquiera tiene chance como de irse ahí a la zona oscura del mar de Galilea, ¿verdad? Donde se hace todo el party. El man está en una cama, hello. O sea, ¿cuántos pecados puede ser? Tal vez pecado de pensamiento. Y había en ese lugar también, escuchando a Jesús, los enviados del templo de Jerusalén, que estaban encargados de la sinagoga de Galilea, escuchando a Jesús sus enseñanzas. Y la razón que ellos lo escuchaban usualmente era para criticarlo y para acusarlo, porque enseñaba diferente a lo que ellos enseñaban, y ellos representaban el status quo de la doctrina de Moisés en ese tiempo. Entonces Jesús está enseñando, y estaban aquí todo el grupo de fariseos y de maestros de la ley, y luego están del otro lado todo un montón de gente queriendo escuchar a Jesús. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Mira lo que pasó. Vamos a ir al siguiente versículo en la historia. El texto que sigue dice, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Eso es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús como que, my point, ¿verdad? Solo Dios puede perdonar pecados. Yo soy Dios, por eso le perdono sus pecados. Entonces se comenzó a ver como unos rumores. Primero, me imagino la cara de disappointment. Dios mío, no puedo hablar español. La cara de, ¿cómo se dice disappointment?
decepción, gracias. La cara de decepción del man que venía para que lo sanaran, ¿verdad? Como completamente decepcionado, venía para que me sanaran y me perdonaron los pecados y aquí sigo en la cama, ¿verdad? Los 4 amigos hicimos todo este esfuerzo como que gracias por perdonarlo, pero ocupamos que camine, ¿ok? Y a veces nosotros incluso nos podemos sentir así con Dios, como que gracias por lo que me estás dando, pero yo necesito esto. Y Dios siempre sabe lo que tú más necesitas. Dios no siempre nos va a dar todo lo que queremos, como dijo Mick Jagger. You can't always get what you want, but you get what you need. Mick Jagger, super teólogo, ¿verdad? Siempre Dios te va a dar lo que tú necesitas. Entonces Jesús le da a este hombre lo que más necesita. Una relación directa con Dios, perdón de pecados. ¿Y qué pecado había hecho? Los fariseos están diciendo, ¿y este que se cree? ¿Qué clase de blasfemia es esta? ¿Cómo se le ocurre a él perdonar pecados? Solamente Dios puede hacer eso. Además, nosotros tenemos un sistema que estableció Moisés para el perdón de pecados. ¿Ok? Si sigues la ley, te va a ir bien. Si no sigues la ley, te va a ir mal. Es más, probablemente este hombre está en esa cama porque no siguió la ley. Así que sí merece perdón de pecados, pero no tuyo, sino de Dios. Y si no podía ir al templo a cumplir todos los sacrificios, al menos una vez al año, que alguien lo ayudara. Y tenían todo un sistema, igual como tenemos nosotros, ¿cierto? De confesarnos de vez en cuando, o tal vez algunos no se confiesan hace mucho tiempo. Deberíamos poner un confesionario aquí. Bueno, yo no quiero confesar a nadie. El punto es que tenían su sistema, igual como nosotros tenemos nuestro sistema de conectarse con Dios, de acercarse a Dios. Y Jesús estaba diciendo, te perdono tus pecados. Eso no se adaptaba al sistema mosaico que se había establecido. Jesús estaba cambiando las cosas. Mira lo que dice el siguiente texto. En ese mismo instante, cuando Jesús los ve escuchando, y este es el problema cuando tú estabas con Jesús, porque Jesús sabía lo que tú estabas pensando. Imagínate que tuvieras ese poder, que estás en una conversación y sabes lo que la otra persona está pensando. O sea, eso tiene que ser algo brutal. Jesús al mismo instante supo lo que pensaba, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan en su corazón? ¿Por qué están cuestionando? ¿Por qué no me lo dicen? Al menos tengan la decencia de decirme lo que están pensando, porque yo sé lo que ustedes están pensando. Mira lo que dice después. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Bastante fácil decir esa frase. O que todo el mundo sabe que este hombre que este hombre es un paralítico y que todo el mundo lo ha visto así por muchos años. Y qué difícil sería decirle, ponte en pie, toma tu camilla y anda. O como decía la versión en la que yo me aprendí, levántate, toma tu lecho. La versión Reina Valera revieja. Lecho es una palabra que no usamos, que significa cama. En España lo decían hace 500 años para decir cama. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Te perdono tus pecados o hacer el milagro que ustedes quieren ver? Y luego vean lo que Jesús les dice. Así que demostraré, o para demostrarles, que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, tiene autoridad. Y esta palabra es clave en el milagro. En la Biblia en el Nuevo Testamento hay 2 clases de historias de Jesús. Una son parábolas, que son historias ficticias que enseñan una aplicación, un punto que Jesús quiere enseñar, como cuando vemos una fábula, ¿verdad? Los 3 cerditos y el lobo, qué sé yo. Hay una historia que no es necesariamente cierta, que nos quiere dejar una enseñanza. Eso es una parábola en el Nuevo Testamento. Y otra es, una de las grandes formas como Jesús enseñaba, eran sus milagros, que era algo cierto que sucedía, que habían evidencias y hechos de lo que había sucedido. Y la parábola tenía el propósito de darnos una enseñanza. El milagro de Jesús siempre tenía el propósito de confirmar su autoridad. Los milagros de Jesús siempre tenían no solamente el propósito de sanar a la persona, de sanar al ciego, de multiplicar la comida, sino de que todo el mundo supiera que Jesús tenía autoridad sobre enfermedades, que Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza, que Jesús tenía autoridad sobre todo. Y que Él quiere tener autoridad sobre ti y sobre mí. Esto es algo poderoso. Que ciertamente Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza porque logró calmar una tormenta, que tiene poder supernatural. Pero tú y yo somos el único elemento de la naturaleza que tiene que voluntariamente sujetarnos a su autoridad. Entonces Jesús dice, para demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra y para perdonar pecados, entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Mira lo que sucedió en la historia. Parecía como si fuese sido un setup, ¿verdad? Como dramatizado. El hombre se levantó de un salto. Brincó, o sea, ni siquiera fue como poco a poco, así como que, ay, me duele aquí tanto tiempo, no. Se levantó sano, inmediatamente tomó su camilla y salió caminando y todo el mundo iba abriendo, me imagino, porque el lugar estaba demasiado full, demasiado lleno. Y el siguiente texto ve lo que dice, vamos a la siguiente lámina, dice, todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, nunca, jamás hemos visto
algo así. Entonces, el primer punto de todo esto, aparte del punto de los 4 amigos, que ahorita vamos a regresar a eso, es el punto de la autoridad de Jesús. ¿Okay? Nosotros como creyentes, los que seguimos a Jesús, creemos que es mucho más que religión, que es que Él tiene autoridad sobre nosotros, que Él tiene señorío sobre nosotros, que Él tiene gobierno sobre nosotros. Es decir, que un creyente no puede hacer lo que le da la gana. Un creyente en Jesús no puede hacer lo que le da la gana, tiene que hacer lo que el señorío, la autoridad, en cierta forma como mi papá y yo, ¿verdad? No puedo hacerlo, yo podía irme a hacer lo que me da la gana, pero iban a haber unas consecuencias súper serias. Un creyente se sujeta o se somete a la autoridad de Jesús. Y el propósito de todos sus milagros, cada vez que lean de ahora en adelante un milagro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, recuérdense, Jesús está demostrando su autoridad, su poder, su señorío, su gobierno sobre todos estos elementos. Y el único que Él no puede forzar eres tú y soy yo. Nosotros tenemos que voluntariamente venir y decir: Señor, me someto a tu señorío. Señor, vengo a ti. Y esa es la primera gran enseñanza de este texto. Como le dije, esa es la interpretación del texto. Ahora vamos a sacar la aplicación de cómo esto aplica, valga la repetición, a lo que estamos hablando hoy, de que necesitamos tener personas en nuestras vidas como esos 4 paralíticos. Una vez más, destecharon el techo. Le voy a mostrar algunas fotos. Esto es la iglesia de San Pedro en Capernaum. Es algo increíble. En el primer siglo había una comunidad en Capernaum donde se formó un grupo, de una pequeña iglesia donde se reunían a adorar a Jesús después de la muerte y resurrección de Jesús. La mayoría de la gente pensaba que esa era la casa donde vivía Pedro, y por eso ahí en el siglo IV, con Constantino y su mamá Helena, que se había hecho cristiana, mandaron a buscar todos los sitios sagrados donde Jesús y sus discípulos habían iniciado, y ahí fueron construyendo grandes iglesias. Entonces, en este lugar, en Capernaum, porque ellos leyeron, ¿verdad?, que Jesús tuvo una reunión en la casa. De hecho, en otro texto se nos dice que Jesús sanó, estaba viviendo en la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. La suegra vivía en su casa también. No que recomiende yo que hagamos eso. Lo cierto es que Jesús sanó a la suegra de Pedro, y Pedro duró un tiempo largo molesto con el Señor por eso. Bueno, el punto es, chiste de pastor, hay que hacer ese chiste siempre. El punto es que la mayoría de la gente cree que en este lugar, en algún lugar, de hecho, el lugar donde construyeron esta iglesia, que como ven es una iglesia moderna, creo que la construyeron en los 90s, fue sobre la pura sala donde probablemente Jesús estaba reunido con sus discípulos y con un montón de gente, donde después vinieron a traer a ese señor que estaba paralítico por el techo. Y como se dan cuenta, las piedras eran piedras de río y eran piedras negras. Okay. Lo que esto te indica es que la gente de esta zona era gente de muy bajos recursos. Okay. La gente de plata, la gente que tenía dinero, traían piedras blancas del desierto, traían piedras de mármol, los que tenían más dinero. El templo fue construido con piedras blancas de mármol maravillosas, mientras que en Capernaum la gente construía con piedritas negras. Vamos a la siguiente foto que les quiero mostrar. Esta era como la aldea y esta es la sinagoga de Capernaum. Entonces Jesús enseñaba aquí y la casa de Pedro quedaba muy cerca, probablemente ahí donde construyeron esa iglesia de San Pedro, ahí probablemente era. Y si se dan cuenta, estos son como cuartos de casas, eran muy, muy, muy pequeños. Entonces había mucha gente, pero la casa tampoco era muy grande. Entonces el problema era que no podían llegar a donde estaba él. Voy a mostrarles un diseño que alguien dibujó después para ilustrar un poco cómo eran los techos de las casas en aquel tiempo. Este es ya algo que un arquitecto diseñó después basado en lo que había estudiado. Probablemente las casas tenían un techo con terrazas, ¿verdad?, que lo hacían con barro y con paja. Okay. Era la forma como ellos construían. Entonces, no fue que tenían un techo como el de nosotros, que tuvieron que buscar un martillo eléctrico, ¿verdad?, para romper el techo y les caían las piedras a la gente en la casa, pero era barro y paja que se había secado y lo fueron quitando, ¿verdad? Entonces, aunque no fue tan difícil como sería romper un techo hoy, tampoco fue algo fácil, porque imagínense subir a un mae que está en cama, ¿verdad?, por todo este sitio y después bajarlo por el techo, y justo lo bajaron al sitio donde estaba Jesús. El punto es el proceso de estos 4 amigos que creían que este hombre podía ser sanado por Jesús y que no solamente se conformaron con creer, sino que actuaron. ¿Alguna vez un amigo te ha invitado a que lo ayudes en una mudanza? A mí me ha tocado hacer algunas mudanzas con algunos amigos de vez en cuando,
¿verdad? Esos amigos que no tienen suficiente plata para contratar ahí a mudanzas globales o a 2 hombres y una camioneta o 2 hombres y un pick-up o algo así. Lo cierto, ese tipo de amigo, ¿verdad? Que necesita, mira, me estoy pasando de apartamento y necesito, si pueden venir el sábado, yo voy a tener pizza para todo el mundo y todo el que lleva a tener pizza y uno va pensando en la pizza, ¿verdad? Y al final uno dice, no hombre, esta pizza me salió carísima. Yo hubiese quedado sin comer pizza porque tuve que subir ¿cómo se llama? Tuve que subir una nevera, una refri enorme, me golpeé la espalda, voy a tener que gastar 4 pizzas en el fisio que me va a llevar con la espalda. Bueno, el punto es, a mí me ha tocado de vez en cuando ayudar a un amigo a mudarse y la cosa con la persona que llega ese día a ayudarte a mudar es esto. Esa persona está siempre dispuesta a incomodarse por ayudar a su amigo. Porque la pizza no vale la pena, ¿ok? No es por la pizza que uno va a ayudar a alguien a mudarse, ¿ok? Todos nosotros necesitamos amigos y necesitamos ser un amigo que está dispuesto a incomodarse por ayudar a otro. Y sobre todo, que está dispuesto a incomodarse por ayudar a alguien que necesita acercarse a Dios. Y cierto que en el mundo que vivimos, especialmente un grupo como nosotros que tiene tanta comodidad, que está tan acostumbrado a que cada quien resuelve solo, un mundo muy individualista, ¿verdad? Cuando alguien necesita ayuda, como que si voy de camino y si no me estresa mucho, pero si me tengo que salir y desviar, no puedo. Necesitamos ser el grupo de personas que hace las cosas un poquito diferentes. Necesitamos ser el grupo de personas que, como estos 4 amigos, están dispuestos a sacar al mae de su casa, llevarlo a la casa donde está Jesús, se encuentran con el primer problema y se dan cuenta que no pueden entrar, buscan una vía alterna por atrás, abren el techo, lo bajan poquito a poco para que no se termine, de romper el hombre que ya está mal, y luego lo ponen ahí a los pies de Jesús. Y Jesús dijo, al ver la fe de ellos, o más bien Pedro, a través de la escritura de Marcos, dijo, al ver la fe de ellos. Se impresionó que tenían esa fe. Entonces, en conclusión, yo les tengo 3 preguntas que quiero pedirles que reflexionen. La primera tiene que ver con la primera parte. La primera tiene que ver con la primera parte de la charla, de la autoridad de Jesús. La primera pregunta es individual, ¿verdad? Bueno, todas son individuales, pero la primera es en cuanto a que reflexiones acerca de tu relación con Jesús, tu relación con Dios. La primera pregunta es, ¿estás tú viviendo bajo la autoridad de Jesús? Esa es la primera pregunta, ¿estás viviendo bajo la autoridad de Jesús? Esto no es si eres católico, esto no es si eres protestante, o si eres evangélico, o si eres pandereta, o si eres creyente, o cualquiera que sea el título que te pongas. La pregunta es si tú estás realmente viviendo bajo el gobierno de Dios. Si estás actuando, no solamente creyendo, pero si estás viviendo como alguien que dice, mi autoridad es Dios, mi autoridad es Jesús. Yo te aseguro que si tú haces eso y comienzas con una decisión, no la decisión de tus padres que iban a la iglesia católica y te bautizaron, no la decisión de mis padres que iban a la iglesia evangélica y me enseñaron toda la escuela dominical, una decisión personal de decir, me pongo bajo la autoridad de Jesús, decido seguirlo a Él. Si tú haces eso, yo te aseguro, como Miguel hoy, como Miguel y Rosaura, pase lo que pase, tu vida va a estar siempre bien, siempre en mejora. Porque vas a estar siendo guiado por Él, por el plan que Él tiene para ti. Esa es la primera gran enseñanza de hoy. Y la segunda es, también en forma de una pregunta, ¿quién te ha ayudado a venir a Jesús? ¿Quién es esa voz de influencia? ¿Quién es esa persona que te ha ayudado a acercarte a Dios? Que pienses un poquito quién fue la persona que me invitó primero y de pronto hoy mándale un mensaje. De pronto hoy mándale un mensajito de texto. Dice, hey, quiero darte gracias porque hace tantos años tú fuiste la primera persona que me invitó a algo de Dios. Y no sé por qué, no sé si viste que estaba muy mal amansado, que estaba un poco descarrilado, pero hoy hablamos de esto en mi iglesia y quiero decirte gracias por haberme ayudado a acercarme a Dios. Porque mi vida hoy es mejor por esa simple invitación o por esa insistencia que tú tuviste. Todos necesitamos a esa persona que es como esos 4 amigos. Y por último, ¿a quién estás tú ayudando a acercarse a Jesús? Esa es la tercera y última pregunta de reflexión. ¿A quién estás tú ayudando? ¿Okay? Hay una persona ahí afuera que solamente tu voz puede ayudar a que se acerque a Jesús. Es decir, que tú y yo tenemos el rol de ser como esos 4 maes que agarraron, mira, tú agarras una punta, yo agarro la otra y vamos a subir este mae para ayudarlo a que se conecte con Dios. Que hay alguien allá afuera que está espiritualmente paralítico y que solamente tu voz, solamente tu ayuda, solamente tú puedes ayudarle a que se acerque a Dios. Todos necesitamos las voces correctas en nuestra vida. Necesitamos esos 4 amigos que nos ayudan a acercarnos a Jesús
y necesitamos ser nosotros eso para alguien más. Vamos a cerrar con una oración. Mientras estamos orando, yo los voy a guiar en una pequeña reflexión de las mismas preguntas que le acabo de hacer. Si quieren, por favor, cierren sus ojos para orar. Y mientras ustedes están en esa posición de oración con ojos cerrados, yo les quiero preguntar, ¿estás tú bajo la autoridad de Jesús? Y otra vez, no es que si eres católico o si vienes a la iglesia de vez en cuando, has llegado el momento donde le dices, Jesús, quiero que seas tú mi autoridad. No quiero ser yo el que maneja mi propio barco, quiero que seas tú el que lo hace. Si tú estás aquí, tal vez antes has hecho algo parecido, pero me gustaría retarte hoy, me gustaría invitarte, dejarte el reto, la invitación, a que decidas ponerte bajo la autoridad de Jesús. Eso puede ser algo tan simple como en esa posición de oración, en tus propias palabras, en tu mente, decirle, Jesús, te abro mi corazón. Decido no seguir manejando mi propia vida yo. Te doy el volante, sé tú mi autoridad. Y las segundas dos reflexiones es, ¿quién es ese amigo? Mándale un mensajito más tarde. ¿Y para quién vas a ser tú ese amigo? Cerremos en oración. Señor, te doy gracias porque pusiste gente en mi vida, en la vida de mi familia, que nos ayudó, que nos trajo a ti, que literalmente nos rescataron. Te doy gracias por esa gente y te pido que nos sigas ayudando a todos los que estamos aquí, que tengamos un compromiso renovado, a ser una comunidad que ayuda a personas que están espiritualmente paralíticos a acercarse a ti. Y que primero todos estemos dispuestos a renovar nuestro compromiso de estar bajo tu autoridad para que tú seas quien está dirigiendo nuestras vidas. Así que gracias por la historia de hoy. Ayúdanos en las próximas semanas a seguir aprendiendo cuáles son las voces que tú quieres que escuchemos y cuáles son las voces que tú quieres que saquemos de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.